Para este punto ya trabajamos dos magnitudes fundamentales para el estudio de los fluidos, que son la presión y la densidad, y ambas van a estar haciendo sus apariciones respectivas dentro de estos siguientes temas. El primero de estos siguientes temas es el principio de Arquímedes, que es uno de los enunciados fundamentales para el estudio de los fluidos, que también, aprovechando, cuando nosotros hablamos de un fluido, no necesariamente estamos hablando de un líquido. Un fluido es cualquier material, cualquier estado de la materia que fluya, que eso incluye tanto a los líquidos como a los gases. Entonces, por ejemplo, el aire también es un fluido. El agua claramente es un fluido, pero cosas como el dióxido de carbono, cosas como el oxígeno, son también fluidos por virtud de ser gases. Ahora, dicho eso, vamos a entrar al principio de Arquímedes, que es de nuevo una de las reglas fundamentales para describir la naturaleza de los fluidos. Y en el principio de Arquímedes nosotros enunciamos que cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente, o sea, solamente parte de, en un fluido, este es empujado hacia arriba con una fuerza igual al peso del fluido desplazado. Y vamos a ver este par de imágenes para entender a qué nos referimos con esto, ¿no? Supongamos que tenemos este contenedor de agua, ¿no?, que tiene aquí mediciones para el volumen. Aquí estamos midiendo volumen en metros cúbicos, que es la unidad fundamental de volumen, pero bien podríamos tener aquí litros y sería exactamente lo mismo. Aquí no nos importa mucho la unidad, solamente la visualización de esto, ¿no? Entonces nosotros tenemos este recipiente lleno de agua, bueno, no lleno, pero lleno hasta esta altura con agua, que corresponde a 1 metro cúbico de agua, o 1 litro, lo podemos estar pensando. De nuevo, las unidades aquí no importan. Ahora nosotros tomamos un objeto, esta pelota, y la sumergimos parcialmente dentro del fluido, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el fluido? Pues esa es la experiencia que hemos tenido cotidianamente miles de veces, que cuando nosotros insertamos un cuerpo en un fluido, pues el fluido tiende a desplazarse hacia arriba, ¿no? Entonces, si tenemos estas marcas de volumen en este recipiente, al momento de introducir el objeto, ese volumen ya no va a estar marcado en 1 metro cúbico, sino que va a subir a 1.5 metros cúbicos o 1.5 litros. De nuevo, ¿no? Cualquiera es válida, ¿no? Ahora, ¿por qué aumentó el volumen? Recordamos que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, el agua en este caso, ¿no? Ahora, ¿aumentó el volumen porque hayamos colocado más agua? Pues no, en lo absoluto, ¿no? Sino que al nosotros insertar esta pelota dentro del fluido, esa pelota, el espacio de esa pelota que está sumergido, en particular todo esto amarillo, está desplazando al fluido en exactamente la cantidad de volumen que nosotros vemos aumentar el fluido. Entonces, si el fluido aquí pasa de estar en 1 metro cúbico a 1.5 metros cúbicos, nosotros podríamos decir que el espacio de la pelota que está sumergido es justamente la diferencia entre estos dos. Esta sección de la pelota tendría un volumen de 0.5 metros cúbicos, que es justamente lo que nosotros vemos aumentar el fluido, ¿no? Esa es la primera concepción cotidiana de lo que es el principio de Arquímedes. Pero ahora, para los objetos que flotan, y esto en general para todos los objetos, pero es más visible con los que flotan, parece que el fluido tiende a querer vomitar, digamos, el objeto, ¿no? Lo tiende a querer sacar del fluido, ¿no? En particular, nosotros podemos presionar esta pelota, ¿no?, dentro del fluido, y si la pelota no es lo suficientemente densa, entonces el fluido la va a empujar para arriba, ¿no? La va a intentar sacar. Ahora, ¿cómo es que el fluido realiza esta acción? Lo hace a través de una fuerza de flotación. Por tercera ley de Newton, cada vez que nosotros ejercemos una fuerza sobre un objeto, ese objeto también nos ejerce una fuerza de la misma magnitud, pero de dirección opuesta. Entonces, ¿qué pasa con esta pelota? ¿No? Esta pelota está siendo atraída gravitacionalmente hacia el centro de la Tierra, hacia abajo, con una magnitud igual a su peso, que el peso lo representamos con la letra W, y ahorita vamos a ver qué es exactamente el peso. Pero ahorita pensémoslo como la fuerza con la que la Tierra está jalando a esta pelota hacia abajo, ¿no?
Pero, pues bueno, al aplicarle esa fuerza al fluido, pues el fluido también empuja a la pelota hacia arriba con la misma magnitud de fuerza, ¿no? Que el peso del objeto. A esa fuerza le llamamos fuerza de flotación y decimos, por el principio de Arquímedes, que es igual al peso del fluido desplazado. O sea, el peso de esta porción de agua que es la que está siendo desplazada, ¿no? Que es igual pues al peso de esta sección de la pelota, ¿no? Ahora, definición de peso. El peso no es lo mismo que la masa. El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a los objetos en la superficie. Las fuerzas ya hemos establecido en otros módulos que son acciones capaces de provocar movimiento, ¿no? Y pues la gravedad es una de estas fuerzas, porque cuando yo lanzo un objeto para arriba, ese objeto es atraído hacia abajo, se le ejerce un movimiento, no porque alguien lo esté tocando, ¿no? Sino porque el planeta está ejerciendo una fuerza gravitacional sobre él, ¿no? Entonces, esa fuerza gravitacional para cualquier objeto en la superficie de la Tierra se llama peso. Se representa con la letra W y se calcula multiplicando la masa del objeto por la aceleración gravitacional que ya conocemos, que es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y ahora, es muy importante remarcar que siendo una fuerza, se mide en newtons, ¿no? Las unidades del peso son newtons. Entonces, cuando nosotros preguntamos cotidianamente cuánto pesa algo, nosotros deberíamos contestar algo en newtons, porque estamos preguntando por peso, que es una fuerza. El peso, de nuevo, remarcamos muchísimo esto, no es lo mismo que la masa. Si la masa de un objeto es de 10 kilogramos, su peso en realidad sería de 98 newtons aproximadamente. Y de nuevo remarco newtons porque el peso es una fuerza. La masa se mide en kilogramos, el peso se mide en newtons, ¿no? Entonces es muy importante remarcar eso. Pero si yo tengo la masa de un objeto, es muy sencillo obtener su peso. Simplemente multiplico por la aceleración gravitacional, que es una constante. Y pues veamos un ejemplo sencillo, ¿no? Con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el peso de una persona con masa de 75 kilogramos? Bueno, pues el peso no es más que multiplicar la masa de la persona, que son 75 kilogramos, en este caso, por la aceleración gravitacional, que la aceleración gravitacional es una constante. La podría tomar como 10 metros sobre segundo cuadrado también, como una aproximación, pero vamos a usar aquí el valor completo, ¿no? Entonces multiplicamos normalmente 75 por 9.81 y eso nos resulta en 735.75. Entonces tendríamos que el peso es de 735.75. Y estos serían 735, ¿qué? Pues serían newtons, porque estamos midiendo el peso es una fuerza, y se mide en unidades de fuerza, que son los newtons, ¿no? Entonces, pues listo, ese sería un cálculo muy básico de lo que es el peso. Pero ahora, es muy poco común hablar de la masa de un fluido. Aquí estamos hablando en el principio de Arquímedes de que la fuerza de flotación se va a medir a partir del peso del fluido desplazado. Pero es muy raro hablar de, por ejemplo, 10 kilogramos de agua. Se puede, eso es completamente válido. Pero usualmente cuando hablamos de fluidos es más común trabajar con, por ejemplo, su densidad y su volumen, que son las magnitudes más asociadas a los fluidos, ¿no? Entonces, nosotros también podemos calcular el peso de la siguiente forma. El peso W se puede calcular multiplicando la densidad del fluido por otra vez la aceleración gravitacional, esa no cambia, por el volumen del fluido. Y por ejemplo, aquí recordemos que el volumen del fluido que está siendo desplazado es exactamente igual al volumen del objeto que está sumergido. Algo para tener en mente, ¿no? Entonces, si a mí me piden calcular un peso y yo no tengo la masa, quizás es porque sí tengo la densidad y el volumen. Recordando que, por ejemplo, la densidad del agua es una constante, entonces esta yo siempre la puedo asumir si es que estoy trabajando con agua, ¿no? Recordemos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Esa es una constante. La aceleración gravitacional igual es una constante, así que si yo tengo el volumen y estoy trabajando con agua,
puedo calcular el peso, aunque no tenga la masa directamente. Como en el siguiente ejemplo, donde tenemos cuál es el peso de un bloque de hormigón de 0.6 metros cúbicos con densidad de 2.400 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos piden calcular un peso, no nos dan una masa, pero ¿qué se nos proporciona? Pues se nos menciona esto, 0.6 metros cúbicos, que por estar en metros cúbicos nosotros deberíamos entender que es un volumen, porque tiene unidades de volumen, ¿no? Y aquí se nos menciona pues directamente que la densidad es esto. Así que tenemos densidad, tenemos volumen y la aceleración gravitacional que pues siempre está, ¿no? Así que calcularíamos el peso como la densidad de este bloque, que es 2.400 kilogramos por metro cúbico, por la aceleración gravitacional, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por el volumen que se nos da. Aquí siempre hay que trabajar, claro, en unidades fundamentales. Eso ya casi que sobra decirlo. Y pues todo aquí está en unidades fundamentales, ¿no? Tenemos metros cúbicos, metros sobre segundo cuadrado, tenemos kilogramos. Entonces, pues aquí simplemente es una cuestión de multiplicar estos tres valores. Así que hacemos 2.400 por 9.81 por 0.6. Y esto es 14.126. Vamos a dejarlo en 14.126. El punto 4 es un poco irrelevante. Entonces tendríamos un peso de 14.126 que, nuevamente, newtons, porque estamos midiendo un peso. Entonces lo medimos en las unidades correspondientes para el peso, que es una fuerza. Entonces se mide en newtons. Así que, pues este sería el peso, ¿no? 14.126 newtons. Ahora, profundizando un poquito, esto ya no es necesario realmente ni entra dentro de el esquema de nuestro curso, pero pues en realidad esto de aquí es exactamente lo mismo que la masa por la aceleración gravitacional, porque del triángulo de densidades, ¿no? Nosotros podríamos obtener que la masa de un objeto no es más su densidad multiplicada por su volumen, ¿no? Entonces, si la masa es densidad por volumen, pues entonces masa por aceleración gravitacional es densidad por volumen por aceleración gravitacional. Que pues lo podemos reacomodar para escribirlo así, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, pues, de nuevo, esta ecuación, como todas las otras que hemos estado viendo, no surge de la nada, ¿no? Tiene una razón de ser. Y bueno, esa es nuestra introducción al principio de Arquímedes. Vamos a continuar con esto en la siguiente lección, donde empezaremos a calcular fuerzas de flotación, ¿no? Utilizando ahora sí el principio de Arquímedes. Lo importante en esta lección es entender la definición, perdón, la diferencia entre lo que es el peso y lo que es la masa. Y entender que el peso se mide en newtons y que tenemos dos opciones para calcularlo, multiplicando masa por aceleración gravitacional o densidad por aceleración por volumen. Y listo. Eso es todo de momento.